de haber escuchado ese hermoso himno, hermanos, voy a pedirles que me acompañen en pie. Vamos a orar para que todo lo que demos a cabo en esta mañana sea nuestro Señor Jesús dirigiéndonos por medio de la oración, hermanos. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Bendito Dios, gracias le damos, Padre, por esta mañana maravillosa, Señor, que nos ha regalado, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que en sus hogares, Padre, para estar una vez más aquí en su santo templo, mi Dios, para escuchar de su palabra, Padre. También bendiga a aquellos hermanos míos que nos miran a través de las redes sociales, Padre, que el mensaje pueda ser de gran bendición en la vida de cada uno de ellos, Padre. Por todo lo que hagamos, Dios, que sea usted, Padre, controlando vuestras vidas. Todo esto lo dejamos en sus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, siempre les voy a pedir que nos quedemos de pie, hermanos, porque vamos a cantar el himno 397, firme y hacia adelante, si no quiero que se vuelvan a parar, hermanos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya han cantado este hermoso himno, hermano, y damos paso a lo que es la bienvenida. Y nos paré vuestro pastor Sair. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición tenerles esta mañana de escuela dominical, todos reunidos esta mañana preciosa y poder
compartir este día, el día del Señor, ¿verdad? Cada domingo acostumbramos reunirnos y poder hacer lo que el Señor nos demanda a través de su palabra. Sean bienvenidos, saludamos a aquellos que nos miran a través de nuestra página, sean bienvenidos también aquí en nuestra iglesia. Primeramente saluda a mi lado izquierdo y Dios les bendiga grandemente esta mañana preciosa poder estar aquí reunidos en su casa de oración y motivarnos, porque Él es el único que nos ayuda a salir adelante en medio de cualquier circunstancia. A mi lado derecho también levantamos nuestras manos. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, hermanos. Así mismo, rápidamente con los anuncios, no olvidarte, hoy a las 5:30 de la tarde tenemos nuestro servicio evangelístico, no te lo pierdas. Estaremos llevando siempre el mensaje de su palabra y poder tomar este día como la edificación, glorificación y proclamación del nombre de nuestro Señor. 3 cosas importantes que debe de haber en nuestra manera de vivir como creyentes, hermanos. Así que hoy a las 5:30 p.m. estaremos teniendo un buen momento de compañerismo en el Señor a través de la enseñanza de su palabra. También asimismo, hermano, decirte, el día lunes tenemos reunión a las 7 de la noche, los hombres vamos a reunirnos a las 7 de la noche, ¿verdad? Vamos a concretar algunos datos, vamos a tratar de empezar el proyecto de los pupitres, ¿verdad? Poder comprar las láminas y empezar a trabajar en ellos, pintarlos y poder hacerlos todas las sillas y tenerles ya para que los niños los usen, y también las clases de seminario se pueda utilizar también los pupitres, ¿verdad? Esperamos en el Señor que nos dé la sabiduría y nos provea para poder hacer estos proyectos realizados, ¿verdad? Así que, hermanos, también no olvidarte, ¿verdad?, que habíamos aumentado el proyecto 10 más 2, habíamos dicho 2 meses más. Queríamos que no falles en esto, hermanos, apóyenos, haz esa voluntad de poder seguir dando en estos 2 meses más para cancelar lo que debemos a nuestras personas que estuvieron pendientes en los gastos de nuestro transporte, que ha sido de mucha bendición poderlo tener en nuestras manos, hermanos, y poder agilizar nuestras rutas en nuestra iglesia, hermanos. Así que oremos para que Dios siga tocando nuestros corazones y que cada uno de vosotros pueda aportar con ese amor y ese espíritu, que no te olvides de dar al proyecto 10 más 2, así hemos dicho, ¿verdad? Que tú puedas obrar de manera especial, que lo hagas con todo ese espíritu de dar, ¿verdad? Y poder tener ese corazón a la obra de Dios. También no olvidar las misiones, que es prioridad en nuestra iglesia, ¿verdad? Poder apoyar misiones. Aparta eso, ¿verdad? Para los hermanos pastores que estamos nosotros apoyando como iglesia. Queremos este año proyectarnos más todavía en misiones y poder compartir más, hermanos, y eso será de mucha bendición, y yo sé que Dios hará ese momento maravilloso en nuestra vida. Tomemos la carga de ellos, ¿verdad? Que eso el Señor nos mostró a través de su palabra, que Él dice: venid a mí todos los trabajados. Y no solamente esto, Él dice que tomar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Para poder hacer las cosas en el Señor correctamente. Así que, hermanos, importante, ¿verdad? Decirte que no falles en esto, hermano. Hagamos lo imposible en nuestras manos, porque sabemos bien que con Cristo somos más que vencedores. Él nos va a seguir proveyendo a pesar de nuestras circunstancias en esta tierra. Así que, hermanos, así estamos informados de esto, ¿verdad? Informarte también el miércoles nuestro estudio bíblico y oración, ¿verdad? No te lo pierdas. Estamos llevando el libro de Génesis. Ahí ya llegaron a ver una plantita ahí, ¿verdad? Que tenían que identificarla, ¿verdad? Para qué sirve, qué se usaba, ¿verdad? Pero todo esto vino a darse en ese tiempo cuando Jacob pasó ciertas circunstancias difíciles en su vida. Y no solamente, también decirte, ¿verdad? El día viernes seguimos con el seminario, ¿verdad? Entregar las tareas para este viernes. Es una bendición que los que están, ¿verdad? Y los que estamos estudiando, preparándonos, ¿verdad? Puede hacer de mucha edificación, aprendizaje a tu vida personal en el Señor, y poder trabajar muchas áreas en nuestras vidas y tener más conocimiento bíblico en la palabra del Señor, ¿verdad? Y poder darse claridad de las dudas de muchas cosas que probablemente nosotros no las entendemos en el momento, pero ya a través del estudio y de la enseñanza y del aprendizaje podemos aprender y tener un mejor amplitud de conocimiento, hermanos. Algunos decían que no habían tenido ese estilo de trabajo, de estudio, pero qué bueno que se animan a seguir adelante a través de la enseñanza de su palabra, hermano. Nuestro seminario está abriéndose, pronto va a ser un seminario fuerte,
y yo sé que conforme a los espacios sí se comienza de abajo, uno por uno. Me hubiera gustado, les decía a muchos, que muchos se pusieran a tono en poder decir yo quiero estar ahí y hacerlo con esa disposición. Me hubiera gustado eso para que pudieran entrar en un proyecto muy maravilloso y productivo en nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, esperamos que sigamos. El viernes estamos siguiendo con este bonito manera de estudio de la palabra a las 7 de la noche de nuestro seminario BB Gracia Admirable, ¿verdad? También, hermanos, tenemos el domingo nuestra escuela dominical a las 10, y hoy, como acostumbramos, a las 5:30 también nuestro servicio evangelístico. No más decirte, estemos orando por la venida de los pastores en el mes de junio, sobre la conferencia que nosotros vamos a tener para esa fecha, que va a ser de mucha bendición, y esperando de que cada uno de vosotros pueda estar ahí, invitar a una persona, orar por esa persona, ¿verdad? Y que tú puedas compartir ese día en esta conferencia que vamos a realizar de 3 días, basado en el tema el por qué cumplir lo que prometemos. Es una conferencia con mucha proyección en nuestras vidas, y es importante que podamos escucharlo a través de otros pastores, lo cual de repente su pastor anfitrión ha expuesto, ha predicado, y tal vez no les interese como lo predica el pastor anfitrión, pero otros, cuando vienen de fuera, salen esa bendición maravillosa de poder tener resultados en las iglesias cuando se predica la palabra de Dios. Y el título de esa conferencia será el por qué cumplir lo que prometemos. Vamos a unirnos todos para poder decorar la iglesia ese día, ¿verdad? Poder poner el título de la conferencia y poder tener ese espacio de varios hermanos, que más de 15 personas tendremos de fuera del país con nosotros, de República Dominicana, Estados Unidos, ¿verdad? Americanos que nunca han salido de su país y ahora van a estar con nosotros celebrando ese día de conferencia de 3 días. ¿Cuánto vamos a estar ese día? Va a ser de mucha bendición. La palabra de Dios va a ser de mucha edificación. De antemano te lo digo, ya me siento que ha sido edificante cuando el título lo dice, el por qué cumplir lo que prometemos, y cada uno de los pastores llevará un tema diferente, como decir, sé sincero y firme cuando prometes. Es una de las cosas que de repente nosotros no lo hacemos, y una adoración responsable lleva una vida responsable y plena en Dios. Por eso es importante que tú puedas tomar en cuenta lo que Dios quiere de nosotros como verdaderos hijos del Señor. Así que, hermanos, no olvidemos esta conferencia. Oremos para que Dios obre de manera especial para las personas que vengan ese día, puedan ser edificados, y vienen inconversos, que no tienen a Cristo en su corazón, puedan ser salvos ese día y puedan tomar decisiones personales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, no te desanimes y sigamos haciendo la labor. Congrégate. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Así que, hermanos, maravillosa es la gracia de nuestro Señor. Ese era el himno que estábamos tocando en nuestro instrumento. Maravillosa gracia. Y es una de las cosas que debemos de cantar y glorificar cada día en el nombre de nuestro Señor, hermano. Así que esperamos que cada uno de ustedes pueda estar reunidos en este tiempo, ¿verdad? Y podamos gozarnos en el Señor. Recordarles también la conferencia que en julio saldremos algunos hermanos, ¿verdad? El combustible será de 500 lempiras, ¿verdad? Ese será el transporte, eso es lo que van a pagar cada uno de los hermanos que me van a acompañar, ¿verdad? Para que de antemano puedan estar claros. Esa fecha, recuerden que habíamos dicho que ese miércoles se va a pasar para el día jueves, ¿verdad? Que es 20 de julio, ¿verdad? El 19 de julio, que es un miércoles, no lo vamos a tener, sino que lo trasladamos para el día jueves, por esa excepción que venimos de nuestra conferencia de enseñanza bíblica en la ciudad de Danlí, allá en la Iglesia Bautista Belén, ¿verdad? Donde está el pastor organizador Jason T. y anfitrión pastor Josué Andrade, ¿verdad? Que estarán llevando esta linda conferencia de enseñanza para pastores y líderes, y sobre todo poder desarrollarnos en el Señor grandemente, ¿verdad? Si tú quieres unirte conmigo, habla conmigo, ¿verdad? Los hombres, y puedas compartir de lo que vamos a escuchar y aprender con los materiales también que vamos a tener. Así que, hermanos, son 500 lempiras, eso es lo que vamos a costearnos, ¿verdad? Para podernos ir hasta Danlí, ¿verdad? Bien, hermanos, también decirte que
una de las cosas importantes es poder darte cuenta de que tenemos visitas siempre cada día en nuestra iglesia, y es importante que tú puedas ser ese cuerpo que valga lo que voy a decir, acuerpe a cada uno de aquellos que entran a nuestra iglesia, que es importante siempre demostrar el amor a los unos por los otros y podernos recordar que el Señor Jesucristo siempre nos mostró amor siempre por la humanidad, e incluso Él ama a cada uno de nosotros, porque si no nos amara no hubiera dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, demos eso, tengamos ese amor por cada uno de nosotros mismos y orar los unos por los otros y ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? Y oremos por nuestra iglesia, por aquellos también que de repente el frío entra en su corazón y en su mente, pero es que cuando dejamos de orar, hermanos, dejamos de tener la compasión. Yo digo que las evidencias de un creyente genuino es que ese creyente genuino llora porque las almas se pierden. Entonces busca que esas almas no se pierdan y están buscándole siempre y deseando que estén siempre en la congregación, en el lugar correcto donde puedan ser salvos, y no solamente salvos, sino puedan crecer como niños en la vida personal y espiritual en su corazón, hermano. Así que esperamos que todos nosotros podamos trabajar en ese proceso. Bien, vamos a ver, hermanos, antes de todo, quién estuvo cumpliendo años, ¿verdad? Veo un poco niños hoy, no pasó la ruta, hermano Juan. Sí. Ok. Muy bien, vamos a ver a alguien, hermana Reina Bautista, vamos a cantarle feliz cumpleaños, ¿verdad? Qué bendición por nuestra hermana que siempre me lleva mis pastelitos, ¿verdad? Y gracias por eso, hermana, muchas gracias. Y también nuestra hermana Zoe y también nuestro hermano Mauricio, ¿verdad? Que ha estado cumpliendo años en esta semana. Fue una bendición para ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos entonces a contar. Ayúdenme a contar, hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 10, 11, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 53. Orar. Padre, gracias te damos esta mañana por las oportunidades que tú nos das diariamente, Señor, y sobre todo gratitud a ti, Padre, por darnos la vida, Señor. Esta mañana venimos delante de ti agradecidos por la bendición que tú le has dado a cada uno de mis hermanos por cumplir años, Señor, darle ese año de vida que tú has prometido cada día de poder darnos salud física, Padre, y sobre todo mantenernos en el lugar que tú deseas, Padre. Te pedimos, Padre, por esta niña chiquita, Padre Zoe, que está creciendo en nuestra iglesia. Rogamos que tú te manifiestes en la vida de ella, Padre, que pueda obrar en su familia y que no pueda nunca apartarse de ti, Señor, porque el enemigo anda como león rugiente. Padre, gracias por la vida de ella, bendícele este año que le has dado, y también te pedimos por Mauricio, Padre, este jovencito que está agradecido contigo por darle un año más de vida. Ruego que su madre pueda tomar buenas decisiones y poderle apoyar siempre, y que él esté aquí creciendo en tu gracia y conocimiento, Señor. Asimismo por nuestra hermana Reina, Padre, gracias por la bendición que tú le has dado de darle un año más de vida. Gracias porque es nuestra miembro en nuestra iglesia, Señor, y tú le has dado la oportunidad también de aprender y crecer en tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien.
hermano, haber escuchado la bienvenida. En eso vamos a seguir adorando al Señor con el himno 471, en pecados y temor. Cantémoslo fuerte, hermanos, con mucho ánimo. Hermoso himno, hermano, damos paso a lo que es los diezmos y ofrendas, y para ello pido que pase al frente nuestro hermano Josué, nuestro hermano Juan, y a los lados nuestro hermano Omar y nuestro hermano Rey, seguido el himno 307, más cerca, oh Dios, de ti. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hagámonos de pie, hermanos, para orar por la ofrenda. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias, Padre, por este hermoso día, Señor, en el cual estamos aquí, Señor, agradecidos por una vez más, y pues agradecido también por cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí, están agradecidos porque tú les has dado una nueva oportunidad, Señor, y qué bendición estar en este lugar que tú nos has dado, Señor. Asimismo vengo pidiendo por la ofrenda que tú puedas bendecir al dador alegre, Señor, y que nos puedas ayudar a seguir adelante conforme a su voluntad, Padre. Sabemos
que tú no la necesitas, Padre, pero su obra sí, para que pueda continuar adelante, Señor, conforme a su buena y santa voluntad, Padre. Así que todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, aunque una acerba cruz haya de alzar, será mi canto aquí. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y luego al despertar te alabaré. De gracias un altar que levantaré. Allí mi corazón eleve su oración. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a cantar un himno más, el himno 313, abre mis ojos, este himno para preparar vuestra mente y vuestros corazones, hermanos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, de cantar este himno, vamos a dar paso a lo que es la partición de las clases, ¿verdad? Vamos a la primera clase de los barbulitos con nuestra hermana Génesis, nuestra hermana Maribel y nuestra hermana Grete. Le pueden pasar a su clase con los niños más pequeños. Hoy damos paso a la clase de Ovejitas de Cristo con nuestra hermana Indira y nuestro hermano Josué. ¿Pueden pasar, niños? Hoy damos paso a la clase de Guerreras de Cristo con nuestra hermana Noemí. ¿Pueden pasar a su clase? Jovencitas. Bueno, hoy damos paso a la clase de Hombres de Fe con nuestro hermano Zair y mi persona, hermanos, y los demás que quedan aquí, por favor, poder
tomar los asientos del frente, hermanos, para que puedan tener poder captar más de lo que vuestro pastor les trae en esta mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nuestro Señor. Bien, hermanos, vamos a estudiar esta mañana ahora en el libro de Hechos, hermanos. Vamos a estar estudiando hoy un capítulo que es importante, que la iglesia, nosotros podamos tener un pleno conocimiento de lo que el pasaje nos enseña y poder tener claro lo que la Biblia enseña para nosotros. El libro de Hechos, estaremos en el capítulo 2 ahí. Vamos a ir todos al capítulo 2 de Hechos. Hechos, capítulo 2. Cuando lo tenga, se pone en pie, hermanos. Vamos a creo que hay un feedback todavía. Yo le aclaré, para el violín es otro sonido que le puse. Hay que bajarle a los decibeles ahí. Capítulo 2 de manera antifonal. ¿Lo tenemos, hermano? Bien, vamos a leer el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho de este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto no sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es hora tercera del día. Mas esto en lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en que ellos derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice: Él veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, ella puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantará al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor: siéntete a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todo el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, gracias nuevamente por la oportunidad que tú nos diste de estar aquí reunidos. Bendice nuestras vidas, ayúdanos cada día a someternos a ti, Señor, y a discernir tu palabra. Toma el control de mi vida, te pido sabiduría, que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra para edificación, y que la explicación de tu exposición de tu palabra sea clara para nuestros hermanos. Bendice nuestra iglesia, ayúdanos si hay dolientes de enfermedad, si hay tristeza, si hay desánimo. Sabemos bien que debemos acudir a ti para ser cada día confortados, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermano. Vea, hoy vamos a estudiar un capítulo bien interesante, pero antes de llevarnos ahí, hay una doctrina que quiero llevar. No vamos a ahorita entrar al tema ahorita, pero quiero darles una referencia. El libro de Hechos, capítulo 2, el autor se llama Lucas, pero ese capítulo 2 del libro de Hechos nos muestra algo muy interesante que hoy en día estamos confrontando. Por ejemplo, hay una doctrina, o mejor dicho, una secta que ha salido, religión, que es la que dicen que son Jesús solo. Ellos dicen que se bautiza en el nombre solamente de nuestro Señor Jesucristo. Si fueron muy claros y muy juiciosos cuando tomamos la lectura, miraron el capítulo 2 de Hechos, miraron el verso 38, cuando Pedro dijo estas palabras: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiré el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro dice eso, estas personas que dicen ser una religión, Jesús solo,
dicen que es bíblico porque ellos se basan en este texto. Porque como dice Pedro, que bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué dicen eso? Porque dicen que prácticamente están poniendo la Biblia en discordia. Porque Mateo 28 dice, bautizándonos en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos debaten que el versículo y la originalidad del bautismo debe de ser solamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso se agarran. Pero el problema de estas religiones es que están muy equivocadas. Si usted fue juicioso, se dio cuenta de que ahí el Señor usa a Pedro, y Pedro se está dirigiendo literalmente a los judíos en ese contexto. Pedro no necesitaba decirle a los judíos que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos bien conocían esto. Sabían quién era el Padre y sabían quién era el Hijo. Sabían quién era el Espíritu Santo, porque Pedro usa esto porque le fue directo y fue como decirle una exhortación de despertar al judío, y era como decirle una alerta y una advertencia: ustedes arrepiéntanse en el nombre del Señor y bautícense. Entonces Pedro usa ese concepto porque ya sabía bien que los judíos entendían esto. Ahora no pueden decir que no entienden sobre lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque si no entendieran, entonces no entendieran quién era el Hijo, quién era Jesucristo. Y por eso les dice: aquel que ustedes crucificaron, porque los judíos fueron los que unieron toda su fuerza para que el Señor Jesucristo un día llegara a la cruz del Calvario, y fueron los judíos. Por eso Pedro menciona ahí que se arrepienten en el nombre del Señor Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Nada que ver con lo que estas personas agarran y nada que ver con el contexto que dice ahí en ese pasaje. Quiero darle esto para que llevemos un poco de claridad de lo que estamos enfrentando en esta tierra. Pero ahora vean ustedes, hermanos, de lo que acabamos de leer. No vamos a terminarlo hoy, pero vamos a ir por parte estudiando este capítulo 2 de Hechos, del 1 al 47, para que miremos los detalles que Lucas, el autor de Hechos, nos presenta a nosotros. Y una de las cosas, hermanos, es que encontramos en este capítulo una de las enseñanzas de cómo entender, óigame bien, una de las enseñanzas de cómo entender el ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia cristiana, donde ese mismo poder del Espíritu Santo, dice la Biblia, será disponible para nosotros hoy. ¿Cuántos lo creen que así es? Para hacernos testigos más eficaces para Cristo. Y eso es lo que vamos a comprender de todo este contexto de este capítulo. Nos vamos a ir basando en lo poderoso que es tener ahora al Espíritu Santo, al mismo Dios que Él dijo cuando ascendió a sus discípulos que dejará un Consolador, y ese es el Espíritu Santo, el Dios mismo en nosotros, porque hemos recibido a Cristo y lo hemos entendido claramente, que una vez que le hemos recibido somos sellados, dice Pablo en Efesios 1:13, por el Espíritu Santo que mora ahora en nosotros, hermano. Y esto nos va a dar a entender este capítulo de cómo usted debe de comportarse como creyente y cómo entender mejor el ministerio de la doctrina del Espíritu Santo. Yo cuando oro le pido: Señor, gracias Dios Padre, gracias Señor por lo que hiciste, porque diste a tu Hijo, tú mismo viniste a encarnarte, Señor. Gracias al Espíritu Santo que tú moras en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora de esta manera tú me has enseñado que Él me va a consolar, que Él me va a guiar. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y esto es lo que vamos a comprender, cómo el Espíritu Santo nos va a usar grandemente ahora como iglesia en esta tierra. Por eso, hermano, hoy he titulado el estudio de cada domingo que vamos a llevar, lo he llamado de esta manera: un poder disponible en la iglesia. Un poder disponible en la iglesia. ¿Creen que está disponible ahora el Espíritu Santo? La persona que reciba a Cristo como su único Salvador personal, recibe al Espíritu Santo. Y es un poder grande aquel que recibe a Cristo como su único Salvador personal, que el Espíritu Santo more en nosotros. No vamos a influir, hermanos, sobre el mundo. No vamos a influir sobre el mundo mediante la crítica ni a la conformarnos a él, no, sino a través de vidas encendidas por el Espíritu de Dios. Decía un escritor, un teólogo llamado Bansi Hubner, dijo esto, y tenía razón, hermano.
La iglesia primitiva no tenía ninguna de las cosas que, que a nuestro parecer son esenciales para el éxito de hoy. Ellos no tenían edificio, no tenían dinero, no tenían influencia política, no tenían una posición social. Y sin embargo la iglesia ganó a multitudes para Cristo. ¿Se fijaron ustedes eso? Ellos no tenían las herramientas que tenemos hoy nosotros. Tecnología, micrófonos para predicar, para que se escuche, grabaciones, video cassette o video CD, o ahora MP3 en sistema Spotify. Y tenemos muchas cosas que han salido hoy que nosotros en este tiempo tenemos más ventajas de los anteriores. Pero qué impactante era la iglesia primitiva, los hermanos del antiguo. Qué impactante fue, porque ellos ganaban muchas multitudes. Si en la primera predicación del apóstol Pedro ganaron más de 3,000 personas en una sola predicación. Y sin necesidad de tener aquella tecnología, sin necesidad de tener un edificio, sin necesidad de repente de tener un terreno para una iglesia, hermano. Eran hombres que no tenían las posibilidades que hoy tenemos nosotros. No tenían influencia en la sociedad, no eran importantes, pero sí tenían alguien, un gran poder, y ese se llama el Espíritu Santo, hermano. Y vio establecida, hermano, quiero decirte, para Cristo, se vio muchas iglesias establecidas por todo el mundo romano. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía el poder del Espíritu Santo que vigorizaba su ministerio. Eran personas que estaban ardiendo mediante el Espíritu Santo de Dios. Y un creyente que tiene el Espíritu Santo debe de tener ese ardiente deseo de servir con todo espíritu al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo poder del Espíritu Santo, hermano, quiero decirte, recordarte, está disponible para nosotros hoy, para sernos testigos más eficaces para Cristo. Entre mejor entendamos su obra en Pentecostés, mejor podremos relacionarnos a Él y experimentar su poder, hermano. El ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo en la vida y el testimonio del creyente. El libro de Juan, capítulo 16, verso 14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Y eso es lo importante, hermano, que deben entender esta mañana. Quiero que miremos a través de este estudio 4 propósitos de un poder disponible en la iglesia. Número 1, vamos a ver, hermano, un poder disponible en la iglesia, porque la iglesia espera al Espíritu Santo. Eso es lo que estaba sucediendo en el contexto. Miren el capítulo 2 de Hechos, versículo 1. ¿Están conmigo, hermano? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos. Primero vamos a definir la palabra Pentecostés. La palabra Pentecostés, hermano, quiere decir quincuagésimo. Quincuagésimo, porque esta fiesta se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Levítico, capítulo 23, vean ahí, verso del 15 al 22. Vamos a ir por parte para comprender. Capítulo 23, verso del 15 al 22. ¿Lo tenemos? Levítico capítulo 23, del 15 al 22. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Aquí equivale al sábado. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis, ¿cuánto dice ahí? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Siempre equivale el sábado aquí. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina y cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con él pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrillo por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda, dice ahí, de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová.
con el pan de la primicia, y los 2 corderos serán cosa sagrada de Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero, la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ahí dice, habla a los hijos de Israel y diles, el mes séptimo, el primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa, dice ahí, convocación. Hermanos, el calendario de fiestas judías que habla el capítulo 23, porque estas fiestas son para los judíos, no tiene que ver absolutamente nada con nosotros. Y el contexto de la cultura es que esto es para el judío. Entonces el judío tenía acostumbradas ya fiestas y acostumbraba a realizar ese tipo de conmemoración y ceremonia en su vida. Y en un bosquejo, hermano, que se ve ahí, todo el capítulo en su casa lo puede leer, del capítulo 23 de Levítico. Todo eso habla de la obra de Jesucristo. La Pascua, cuando hablamos de la Pascua, es un cuadro de su muerte, como el Cordero de Dios, como lo dice Juan 1:29. Y la fiesta, cuando habla de la fiesta de las primicias, es un cuadro de resurrección de los muertos. Todo eso lo podemos ver más adelante en 1 Corintios capítulo 15. Usted puede estudiar eso en casa. Entonces, 50 días después, que es quincuagésimo, que son 50 días después, eso significa Pentecostés, de la fiesta de las primicias, es la fiesta de lo que llamamos Pentecostés, la cual representa la formación de la iglesia. En Pentecostés, saben, hermanos, los judíos celebraban el otorgamiento de la ley, pero los creyentes lo celebran porque fue el otorgamiento ahora del Espíritu Santo en la iglesia, una vez que el Señor haya ascendido. ¿Por qué razón? Te voy a explicar por qué razón. Número 1, te voy a decir, porque la fiesta de las primicias tenía lugar en el día después del día de reposo que seguía la Pascua. Un día después del día de reposo, estamos hablando cada primer día de la semana. Y ese primer día de la semana que resucitó el Señor, ¿qué día es? Domingo, a eso se está refiriendo. Por lo tanto, lo que quiere decir que siempre ocurrirá el primer día de la semana, o sea, el sábado, el séptimo día, hermano, Jesús se resucitó de los muertos el primer día de la semana. Y primicias de los que durmieron es hecho ya ahí, porque si usted ve rápidamente que en 1 Corintios capítulo 15 verso 20, mira lo que te avala aquí también Pablo a lo que estamos viendo hoy esta mañana. 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora mire, dice ahí, primicia de los que durmieron, ahora dice ahí, es hecho. Hermano, ahora bien, si Pentecostés ocurría 50 días después, 7 semanas más un día, entonces Pentecostés, que significa quincuagésimo o 50 días después, también tenía lugar en el primer día de la semana, que es domingo. Los cristianos se reúnen y adoran ¿qué día? El domingo, el primer día de la semana, porque en ese día nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, y también ese fue el día en que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia. Esto es la victoria de lo que nosotros podemos comprender, porque una vez que el Señor resucitó, pasó 40 días más, pero cuando Él ascendió, dijo que iba a dejar un consolador, y ese se llama el Espíritu Santo. Por eso, hermano, lo que estamos viendo es que la fiesta de las primicias tenía también el lugar en el día después del día de reposo que seguía a la Pascua. ¿Por qué razón? Número 2 te voy a decir también. Porque en la fiesta de las primicias, el sacerdote dice que mecía una gavilla de grano ante el Señor, pero el Pentecostés presentaba 2 panes.
En el Antiguo Testamento se fijaron que decían de una gavilla de grano que se presentaba, y el sacerdote se encargaba de hacer esto. Y ya en el Pentecostés, y ya en el Nuevo Testamento, ahora en la fiesta de primicias se presentaban con 2 panes. Voy a explicarte esto por qué. Porque en el Pentecostés el Espíritu Santo bautizó a los creyentes. Y dice la Biblia que los unió en un solo cuerpo. ¿Qué somos nosotros de nuestro Señor Jesucristo? Un solo cuerpo. Los creyentes judíos, dice la Biblia, recibieron este bautismo en Pentecostés. Y creyentes gentiles en la casa de Cornelio también, allá en Hechos 10, recibieron esto. Esto explica, hermano, que la presencia de los 2 panes, que quiero que miremos ahí comparando 1 Corintios 10, 17, 1 Corintios capítulo 10 y verso 17, mira lo que dice. Siendo un solo pan, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos ahora, dice, un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. De manera que el hecho de que hubiera levadura en los panes indica la presencia del pecado en la iglesia. Por eso la iglesia no será perfecta sino cuando llegue al cielo. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Hasta que estemos en la presencia del Señor, al lado del Padre, seremos perfectos. No debemos aquí concluir que esta reunión de oración de 10 días fue lo que logró los milagros del día de Pentecostés, o que hoy podemos orar como ellos hicieron y experimentar otro Pentecostés. No, nada que ver. Como la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Pentecostés fue, ahora vamos a decirlo, un evento único que no se va a volver a repetir. ¿Estamos claros con eso? Eso ya sucedió en el tiempo de aquellos hermanos, discípulos del Señor, presenciando esto. Ya ese evento no volverá a trascender en esta época, en este tiempo. La iglesia puede experimentar nuevas llenuras del Espíritu Santo. Y por cierto que la oración paciente es un elemento esencial del poder del Espíritu Santo. Porque si usted tiene la paciencia en el Señor, la oración en el Señor constantemente, ahí se está viendo la eficiencia y la llenura del Espíritu Santo. Pablo dijo, sed llenos del Espíritu Santo. Quiere decir, seamos controlados del Espíritu Santo. Y una vez siendo controlados del Espíritu Santo, vamos a ver las cosas sobrenaturales que Dios sí puede hacer en nuestras vidas, en este tiempo, en la iglesia actual. Y por cierto, hermanos, quiero decirte que no debemos buscar otro Pentecostés, como tampoco debemos de buscar otro Calvario. Esto ya, una vez que recibe a Cristo, usted recibe al Espíritu Santo y es sellado por Él y ya permanece en la vida del creyente. Y nos convertimos en ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto estamos claros de esto? De todo ese versículo 1 tenemos que sacar todo eso. Todavía no hemos pasado ni al 2, hermano. Y ya voy sudado. Vean ustedes lo que llamamos ahí en ese versículo. Ahora voy a repasar porque de repente esto no lo habíamos tenido muy claro. Pentecostés, ¿qué significa? Es una fiesta, sí, pero ¿qué significa? Quincuagésimo, que significa 50 días después de la Pascua celebraban esto. Pero era para ¿quiénes? ¿Para la iglesia? Los judíos. Ahora, ¿creen ustedes que en este tiempo va a suceder otro Pentecostés? Ya no habrá más, solo sucedió para aquellos. Ya nosotros, la iglesia actual, ya recibimos al Espíritu Santo. ¿Cómo? Creyendo en el Señor Jesucristo y será salvo. De esa manera vamos a recibir al Espíritu Santo. Ahora entendemos claro que es Pentecostés, quincuagésimo, 50 días después, ¿verdad? De una fiesta que los judíos celebraban. Número 2, vamos a ver ahora, hermanos, un poder que disponible en la iglesia, porque la iglesia ahora adora al Señor. ¿Sí o no que adoramos al Señor? Fíjense que al estudiar los sucesos del Pentecostés es importante
separar lo incidental de lo esencial, hermano, porque el Espíritu vino y las personas oyeron el sonido del viento recio, dice la Biblia, que soplaba, y vieron las lenguas como de fuego, y el Espíritu bautizó y llenó a los creyentes, y ellos hablaron en diferentes idiomas para alabar a Dios. No tonteras que hoy en día hablan lenguas que no son lenguas conocidas, sino idiomas diferentes, varios, en ese momento que recibieron el Espíritu Santo. Y qué interesante darnos cuenta de que ellos empezaron a alabar a Dios, y el Espíritu dio poder a Pedro. Agarró el apóstol Pedro para que él predicara ahí. ¿Para qué? Y luego el Espíritu Santo, que hizo en Pedro, convenció a todos los oyentes ahí, de modo que 3,000 de ellos confiaron en Jesucristo. Y miren, hermano, y fueron salvos. Consideremos estos ministerios uno por uno, hermano, porque te voy a decir por qué lo debemos de considerar uno por uno. Número uno, te voy a decir porque el Espíritu vino. Si usted ve el versículo 2 y 3, ¿qué dice del libro de Hechos, capítulo 2, hermano? Verso 2 y 3, mire lo que dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo había estado activo antes de Pentecostés, hermano, y había obrado en la creación, porque ya el Espíritu de Dios estaba. ¿Cómo te voy a explicar esto? Porque mira lo que dice Génesis. Esto ya estaba activo, no crean que eso apareció hasta ahora. Esto ya estaba activo antes de Pentecostés y ya había obrado en la creación. En el libro de Génesis capítulo 1, el verso 1 y 2, mira lo que dice de Génesis. ¿Todo lo tenemos, hermano? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice ahí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ¿qué? Entonces, ya desde antes ya estaba en función la obra del Espíritu de Dios, hermano. Ya había obrado en la creación, ya había obrado en la historia del Antiguo Testamento. ¿Por qué le digo esto? Porque comparemos lo que dice la Biblia en Jueces capítulo 6, para que miremos bíblicamente que ya había obrado. Y alguno va a decir, no creo eso. Vamos a la Biblia que dice esto sobre lo que estamos exponiendo esta mañana. Capítulo 6 de Jueces, verso 34. Dice ahí: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, ¿qué pasó ahí? Los abierecitas se reunieron. ¿Qué dice ahí? Se fijaron que una vez más se ve la función histórica, no solamente en el Nuevo Testamento, que dicen que solo ahí en el Pentecostés surgió el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo ya viene desde el Antiguo Testamento. Dios ha obrado siempre porque es el Dios Todopoderoso, hermano. Y en la vida, y también en la vida y en el ministerio de Jesús, obró el Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué razón, hermano? Porque si usted ve ahí también en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, vean ustedes verso 30 al 37. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 1, verso 30 al 37. ¿Lo tenemos, hermano? Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y mira lo que sigue diciendo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reunirá sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, ¿qué dice? Vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo de ser que nacerá será llamado, ¿qué dice ahí? ¿Se fijaron? El Espíritu Santo vino, hermanos. El Espíritu Santo había estado activo antes de Pentecostés y había obrado en la creación, en la historia del Antiguo Testamento, en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús.
Sin embargo, ahora habrá dos cambios. Te voy a explicar esto. Ahora habrá dos cambios. El Espíritu Santo moraría en las personas y no simplemente vendría sobre ellas. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener claro. Porque antes el Espíritu de Dios lo usaba y después salía. Pero hoy estará ahí para siempre en nosotros, hermanos. Amén por ello. Y su presencia sería ahora permanente, porque antes no era permanente. Recuerden que el Dios se iba así, pero hoy está permanente en nosotros. Por eso es un mayor poder, hermano. Y eso es una de las cosas tan poderosas y alegres que debemos de estar como iglesia. Qué interesante es esto. Y su presencia sería permanente, no va a ser temporal. Te voy a decir por qué. Miren el libro de Juan, capítulo 14. Juan 14, del 16 al 17. Quiero que vayamos ahí. Quiero que vayamos ahí. Sí. ¿Lo tenemos? Estoy aquí atrás, hombre. Es atrás de él. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora lo tengo. Dice el verso 16 al 17. Miren, 14, 16 y 17. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, mire ahí, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Se fijaron ustedes, hermanos, qué bendición es eso? El Espíritu no podrá haber venido antes, hermano, porque era esencial que Jesús muriera. Por eso no permanecía permanente en la persona. Oiga bien eso lo que te digo para que no te confundas. No podía quedarse en Gedeón, no podía quedarse en aquellos hombres en la creación, porque tenía que cumplirse la obra de nuestro Señor Jesucristo, la promesa, el cumplimiento de que el Señor un día, aquel hijo de David, iba a morir y iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Después de eso, sí, el Señor dijo que iba a dejar el Consolador, que el Espíritu Santo, una vez que Él esté ascendiendo. A eso se está refiriendo este pasaje, hermano, y esta enseñanza importante que nosotros debemos de comprender cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo. Y por eso no venía, y por eso tenía que pasar que Él resucitara y volviera al cielo antes que el Espíritu Santo pudiera ser otorgado. Recuerda el calendario judío que habla ya en Levítico 23, la Pascua, las primicias y luego el Pentecostés, hermano. Hubo 3 señales asombrosas que acompañaron la venida del Espíritu Santo. ¿Saben cuáles fueron las cosas que fueron asombradas ahí? Viendo el versículo 2 de Hechos 2, lo que impresiona ahí, hermano, que hubo señales interesantes. Dice que el sonido de un viento recio que soplaba, lengua repartida como de fuego, y los creyentes que alababan a Dios en varios idiomas. Tanto en el hebreo como en el griego, la palabra espíritu es la misma que viento, hermano. La palabra viento en el Antiguo Testamento se dice neuma, y Nuevo Testamento es neuma. En neuma estamos hablando de soplo, de aire, de viento. Por lo tanto, cuando hablamos de neumatología, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Una doctrina que es bíblica, hablando de la obra que significa el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos esto, vemos la instancia de cómo el Señor se presenta y habla, y el Espíritu es la misma que viento. Te voy a comparar bíblicamente. Juan 3:8, mire lo que dice. Juan 3:8. Mira lo que dice Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene. ¿Se ha fijado usted eso, hermano? Que usted se hiciera saber de dónde. Y mire, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de ¿quién? Ahí está. Qué bonito es esto. Las personas, hermanos, en ese momento, me imagino,
no sintieron el viento, oyeron el sonido de un viento poderoso. Es probable que los creyentes estuvieran en el templo cuando esto ocurrió. Yo puedo decirte esto, pero mira lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 24, verso 53. Es probablemente que ellos estuvieron ahí reunidos, todos en un mismo sentir, hermano. Qué bonito estar reunido en el Señor cuando Él venga por su iglesia. Lucas capítulo 24, verso 53, mire lo que dice. 53. Y mire dónde estaban siempre. Por eso creo yo que después de la ascensión del Señor Jesucristo, ¿dónde pasaban ellos? Mire. Y estaban siempre ¿a dónde? En el templo. ¿Qué estaban haciendo los hermanos de ellos? O sea, por eso yo creo que esta gente se encontraba en el templo. Porque una vez que ascendió el Señor, su ascenso les dijo que iba a dejar el Consolador. Luego ellos se fueron y reunieron. Pero ¿dónde se reunieron? Dicen que, la Biblia dice ahí, Lucas, que ellos siempre se estaban reunidos. ¿A dónde? En el templo, alabando y glorificando a Dios. O sea que me imagino, por eso, si usted ve al final de Hechos capítulo 2, los versículos finales, dice que ellos perseveraban unánimes y se reunían, dice, todos los días. Probablemente entonces, y bíblicamente así es, ellos estaban reunidos en el templo. Y qué bonito es cuando obra el Espíritu Santo y sienten ellos el sonido de un viento fuerte, recio, hermano. Y la palabra casa, en el libro de Hechos capítulo 2, verso 2, mire, subrayen esa palabra. ¿Se fijaron que dice una palabra ahí? Casa. Bueno, esa palabra casa puede referirse al templo, hermanos. Porque si usted ve Hechos capítulo 7, verso 47, mira lo que dice, Hechos 7, 47. Hay que argumentar esto, porque aquí es donde vienen los problemas, que la gente dice, no es posible, no creo yo que estaban ahí. Ellos estaban en un monte, en algún lugar. No, hermano, mire lo que dice Hechos 7, 47. ¿A dónde estamos aquí? Que yo no lo encuentro ya. Aquí está. Mas Salomón le edificó, ¿qué dice? ¿Se acuerdan que ellos, el Señor usó a Salomón y se reconstruyó el templo de Jerusalén? Entonces, ellos estaban reunidos en el templo, en la casa. Ahora, ponga atención a esto, porque aquí donde ya hemos hablado de las lenguas, pero hoy no es extraño para ustedes, pero es importante comprender de este contexto de Hechos. Las lenguas que habla ahí Lucas en el libro de Hechos 2, capítulo 2, versos 2 y 3, cuando dice las lenguas de fuego, simbolizaban, ¿saben el qué, hermano? El testimonio poderoso de la iglesia del pueblo. No se imaginan una lengua echando fuego, hermano. Acá son dragones, ¿verdad? Muchas caricaturas se imaginan gente así. Se está refiriendo al testimonio, el vigor que tiene el creyente cuando viene a Cristo. ¿Cómo se siente uno cuando recibe por primera vez a Cristo? La primera vez que yo recibí a Cristo, hermano, fue de mucha emoción tremenda, que yo dije, no me voy a apartar nunca del Señor, seré más fiel, te voy a dar mi vida entera. Yo decía eso. Y yo permanecí hasta hoy, sigo todavía teniendo ese fuego. No se está refiriendo que todo desde ese tiempo estaba tirando fuego de mi boca, hermano. Está refiriendo la fuerza, el vigor que yo tengo por amar a Dios y hacer las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero otros dicen que ahí estaban hablando que hay que hablar en lengua y tener el fuego poderoso. No, hermano, lo interpretan de una manera equivocada. Decía un predicador conocido que se llama Campbell Morgan. Yo leo bastante argumentos de este predicador. Decía que nos recuerda que nuestras lenguas pueden ser infladas o inflamadas, bien sea por el cielo o bien por el infierno. Mira por qué dice esto. Él se basó en el libro de Santiago, capítulo 3. Vean Santiago, hermano. Quiero que vayan a Santiago, capítulo 3, versos 5 y 6. Mira lo que dice ahí Santiago. Santiago, capítulo 3, versos 5 y 6. ¿Lo tenemos, hermano? El testimonio de predicar la palabra de Dios es importante en nosotros. ¿Lo tenemos, hermano? Adelante de Hebreos. Santiago capítulo 3, versos 5 y 6. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, hermano. La lengua está puesta entre nuestros miembros. ¿Y qué hace la lengua? Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada también. ¿Por qué? Dice. Bueno, se está refiriendo, hermanos, que muchas veces no damos buen testimonio. Usamos nuestra boca para decir cosas que no son agradables. Hay veces que la crítica, el chisme, que las cosas que planeamos. Imagínense que nosotros con esta misma boca bendecimos y también con esta misma boca maldecimos, cuando no debería ser así. Con esta misma boca deberíamos siempre glorificar el nombre de nuestro Señor. A eso se refiere el fuego que debe de darse uno, el testimonio que yo digo con mi boca todo el tiempo, hermanos. Y hermanos, Él combina el viento y el fuego, y lo que tienes es un incendio después. Es interesante ver esto, porque viendo todo esto, hermanos, claramente, y vamos a llegar hasta aquí en este número 2, es porque el Espíritu bautizó. Vamos a Hechos capítulo 1, verso 5. Vamos a aclarar ese concepto. Hechos 1:5. ¿Lo tenemos, hermano? Mira lo que dice Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente, ¿qué dice? Bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ahora ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, refiriéndose cuando el Señor ascendió. Fíjense que hoy voy a explicarle esto. La palabra griega baptizo, tiene dos significados, uno literal y otro figurado. La palabra literalmente significa, cuando hablamos de baptizo en griego, es sumergir. Sumergir significa pasar profundamente todo su cuerpo a lo más hondo. Sumergir es total. Pero el sentido figurado es ser identificado con. Cuando yo me sumerjo, yo voy a ser identificado con. Y ese con es alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesucristo. Entonces, al momento de ser sumergido, cuando hablamos en ese concepto, cuando hablamos de bautizo, el bautismo ahora del Espíritu es el acto de Dios por el cual, hermanos, Él identificó a los creyentes con la exaltada cabeza de la iglesia, o sea, Jesucristo. Y Él formó un cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. Vea lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, verso del 12 al 14. 1 Corintios capítulo 12, verso del 12 al 14. 1 Corintios capítulo 12, verso del 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu, que dice ahí, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo, dice la Biblia, espíritu. Entonces, hermano, históricamente, esto tuvo lugar en Pentecostés. Hoy tiene lugar cada vez que un pecador confía en Jesucristo y nace de nuevo, él recibe ¿qué? El Espíritu Santo. Cuando se lee la palabra bautismo, escucha bien esto, en el Nuevo Testamento, se debe de ejercer mucho discernimiento para determinar si la palabra se debe de interpretar literalmente o simbólicamente. Por eso hay que saber hermenéutica. En el seminario van a aprender los hermanos esto. Por ejemplo, quiero que vayamos a Romanos capítulo 6. Quiero que miremos Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versos 6 y 4. ¿Dónde estoy yo? Ya me perdí. Sí, Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. ¿Dónde estoy? 6. ¿Lo tenemos, hermano?
Mire, o no sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué dice? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28, miren hermano también, adelantito en Gálatas, adelantito de 2 de Corintios, miren ahí, Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28, miren lo que dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Miren, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en qué. Ahí está, hermano, claramente. La referencia aquí es simbólica. Es simbólica, puesto que el bautismo en agua no puede dar salvación al pecador. Ahí se está refiriendo al Espíritu Santo que le hemos recibido. Otros van a decir, no, es que ahí se bautiza. Por eso hay mucha gente, ustedes no tienen el Espíritu, hay que bautizarlo. Si no, no lo tienen. Por eso no hay avivamiento, por eso usted no es alegre, y por eso no brinca, y por eso no aplaude. No, hermanos, una vez que usted recibió a Cristo, es para siempre, es sellado por el Espíritu Santo. Ya no hay más. Yo no sé de dónde sacan cosas, por eso dice un autor, un texto sin contexto es un pretexto. Porque han sacado del texto el contexto para un lado y han hecho otra cosa que no es Biblia, hermano. Entonces, hermanos, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. ¿Cuántos lo creen? El bautismo en agua es un testimonio ya público de la identificación de la persona con Jesucristo, que significa muerte, sepultura y resurrección. Ahora usted ya representa eso simbólicamente, en tanto que el bautismo del Espíritu Santo es la experiencia personal y privada que identifica a la persona con Cristo cuando le ha recibido. Es importante notar, hermano, que históricamente el bautismo del Espíritu Santo, hermano, tuvo lugar en 2 etapas. Los judíos creyentes fueron bautizados en Pentecostés, y los gentiles fueron bautizados, y dice la Biblia que fueron añadidos al cuerpo de Cristo en la casa de Cornelio. Qué interesante es ver lo que el Señor nos está trayendo esta mañana. ¿Cuántos estamos alegres por esta enseñanza? La obra del Espíritu Santo es importante comprenderla y entender claramente lo que el capítulo 2 de Hechos nos muestra aquí. La obra del Espíritu Santo, ahora que tenemos a Cristo, lo tenemos en nuestra vida y para siempre. Y hay victoria porque tenemos el mayor poder al mismo Dios en nosotros. Gracias, Padre, por la bendición de podernos haber reunido esta mañana preciosa. Gracias por tu palabra. Bendice nuestras vidas, Señor, y que en esta sesión que estamos estudiando del libro de Hechos, siempre nos lleves con ese entusiasmo de hacer lo mejor para ti, Señor. Y que esta noche nos podamos ver nuevamente. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, el texto de memoria va a ser Hechos capítulo 2, vamos a ver ahí en el capítulo 2, vamos a ver, porque ustedes son buenos para aprender, hermano, rápidamente. El verso 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Hechos 2:13. Ahí, apréndanselo, hermano, porque si no, sería el colmo si no lo aprendemos eso, hermano. Hechos capítulo 2, verso 13. Nos despedimos de los hermanos de las redes sociales. Buenos días, Dios te bendiga.